Para todos los guatemaltecos mayores de edad, es obligatoria la aportación del documento personal de identificación DPI según la Ley del Registro Nacional de las Personas. Así lo establece el artículo 52 del Decreto 90-2005, con el fin de identificar a las personas naturales y extranjeros domiciliados en el país. Se trata de una tarjeta de policarbonato de alta calidad que cumple con estándares internacionales y tiene 32 características de seguridad. Cuenta con un chip de gran capacidad que permite el almacenamiento de información del ciudadano. El DPI es elaborado bajo normas y estándares internacionales con tecnología de punta, que no es accesible comercialmente, sino únicamente para estados y gobiernos. Esto proporciona condiciones de inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de los datos. El DPI cuenta con más de 30 características de seguridad, entre las cuales se pueden mencionar: Código Único de Identificación CUI, impresión tipo arcoíris, fondo numismático, tinta óptica variable, imagen o fotografía fantasma, fondo con textura personalizada y chip inteligente. Hasta la fecha, no se tienen reportes sobre falsificaciones del DPI. Lo que existen son fabricaciones artesanales elaboradas con material PVC y plástico, donde el chip no es funcional y se puede detectar las anomalías a simple vista, pues no poseen las medidas de seguridad que caracterizan al DPI. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a RENAP Online, este programa que todos los martes a las 11 de la mañana les trae el acontecer del Registro Nacional de las Personas. Bien lo ha dicho usted, Luis, martes a martes a través de este Facebook Live. Nosotros desde hace ya más de 5 meses le hemos venido despejando dudas registrales y hoy tenemos un tema del cual usted necesita saber y es cómo son todos esos procesos para inscribir un nacimiento, porque no solo existe una única inscripción de nacimiento y le vamos a ir explicando por qué. Y justamente con este programa iniciamos una serie que tratará de despejar, mejor dicho, lo que es el tema de las inscripciones. Y para eso hemos invitado al licenciado Jacobo Cifuentes, él es registrador civil del municipio de Guatemala. Bienvenido nuevamente, licenciado. Buenos días, mucho gusto. Para mí es un placer estar nuevamente en su estudio. Asimismo, para la población guatemalteca, poder apoyarle en todas aquellas dudas que tengan en ámbito registral. Licenciado, empezamos con una pregunta que puede parecer obvia, pero ¿por qué es importante inscribir un nacimiento? Es importante. El Código Civil en el artículo 1 tiene la personalidad. Indica que comienza con el nacimiento. Entonces es importante porque de ahí es garante de derechos y obligaciones una persona. Al momento de que nace ya se le cuenta como una persona. Entonces es muy importante poder establecer un nombre, poder asignarle un CUI para que esta persona ya pueda tener sus derechos y asimismo obligaciones dentro de nuestro país. Entonces ahí la importancia de que los padres vean la necesidad de poder inscribirlo en el tiempo establecido. Un nombre reconocido legalmente, con el que el Estado me identifique, y un CUI con el que pueda asociarme también a un núcleo familiar o incluso para cuestiones de salud, una ascendencia, que soy hijo de... Todo, ¿sí? todo. Exactamente, ahí la importancia del nombre, como usted lo decía, porque si yo no tengo un nombre, no tengo un apellido, en un caso, exactamente, ¿quién soy? En caso de un reconocimiento de paternidad o filiación, una pensión alimenticia, ahí la importancia, o el simple hecho de yo como persona poder tener mi nombre, con el cual me identifique, no me digan el bebé, no, que realmente poder tener un nombre, el que me va a identificar desde mi nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? En todos los hechos de mi vida. O sea, licenciado, que al momento de la inscripción del niño o de la niña, se le asigna el CUI, que es el Código Único de Identificación, que a veces es mal llamado número de DPI, ¿verdad? Exactamente. Al momento de que se presentan los padres a cualquier oficina registral a realizar la inscripción de nacimiento, el sistema automáticamente al momento de guardar el evento le asigna el Código Único de Identificación. Va a ser aquel código que va a aparecer en los certificados de nacimiento del niño, el que le va a servir en un futuro para que el Ministerio de Educación le asigne el código en el establecimiento, va a ser aquel código que le va a servir cuando él cumple los 18 años y quiera realizar el trámite de su DPI, ese va a ser el mismo código que le va a aparecer.
Increíble, porque desde bebés entonces ya cuando se nace se trae la autorización para sacar el DPI, ya tenemos nuestro número. Por supuesto. Las inscripciones de nacimiento también dan fe y legalidad de cuándo yo nací, dónde yo nací y quiénes son mis padres. Es tema de seguridad también personal, ¿verdad, licenciado? Exactamente, como usted lo dijo, toda esa información nosotros como institución la adquirimos dentro del informe médico. El médico tiene la facultad de determinar la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, ya sea un centro hospitalario, el municipio y departamento. Y es ahí donde, como usted dice, es la información que va plasmada entre los certificados de nacimiento. Y en relación al Código Único de Identificación, los últimos 4 dígitos, como ya bien lo sabemos, es en relación al municipio y el departamento donde nosotros nacimos, ¿verdad? Por supuesto. Licenciado, ¿qué es o en qué consiste la inscripción de manera oportuna? La institución, al momento de su creación, instaló o se dio la apertura de centros hospitalarios en los distintos hospitales, ya sea públicos o privados del país. Esto con el objeto de que se haya un nacimiento oportuno. Quiere decir de que al momento de que la madre ingresa al centro hospitalario, tiene la oportunidad de que al momento de salir, de una vez salga el menor o el bebé con su nombre. De una vez, ahí mismo. Por eso le digo, se hizo las campañas de sensibilización para que en todos los hospitales a nivel nacional, así como aquí en el país, aquí en Guatemala municipio, tenemos en hospitales privados, tenemos en los ICS, en hospitales públicos, donde está instalada una oficina auxiliar del RENAP. Los operadores de RENAP son los encargados de subir, hacer la sensibilización correspondiente, revisar los requisitos y así cuando ellos salgan, se les dé el egreso, de una vez pasen a la oficina registral para poderlos inscribir. Entonces ya no tienen la pena de poder decir, tengo que ir al RENAP, tengo que ir a hacer la inscripción. No, que de una vez salen con su certificado de nacimiento, su inscripción, sin ningún problema los bebés. Sí, tiene toda la razón. Y usted dijo, son los delegados de RENAP quienes son los encargados de sensibilizar, pero infórmese usted también. Por ejemplo, si va a dar a luz en el Hospital Roosevelt, si efectivamente ya existe una auxiliatura de RENAP. Le adelanto que sí la hay, que sí está. También en el San Juan de Dios, APROFAM de la zona 1, también he visto. Infórmese en dónde están ubicadas estas oficinas auxiliares y aproveche, porque es en los primeros 3 días de nacido que puede adquirir el nombre, ¿verdad, licenciado? Así es, dentro del registro oportuno de nacimiento de los 3 días en el centro hospitalario. Perfecto. Pero también existen inscripciones de forma ordinaria. ¿En qué consisten estas? Como usted lo dijo, tenemos ya las inscripciones oportunas, las que se hacen los primeros 3 días en el centro hospitalario después de nacido el bebé. Las ordinarias, o podríamos decirle los nacimientos normales, son aquellos que se realizan entre los primeros 60 días de nacido, 60 días hábiles. Que viene a transformarse como en 3 meses. Exactamente, si que la persona dice 60 días hábiles, son 2 meses, no, son más o menos como 3 meses los que los padres tienen para acudir a cualquier oficina a registrarla, a realizar la inscripción de nacimiento del menor, sin que se les cobre ninguna multa. Lo único que tienen que presentar ellos es el informe de nacimiento extendido por el centro hospitalario o comadrona acreditada por el Ministerio de Salud en su caso, o informe hasta por un cuerpo de bomberos, dependiendo de cada uno de los casos del nacimiento, se presenta con el DPI de los padres a realizar la inscripción a cualquier oficina registral. Ahí podríamos decir que esta es la forma ordinaria, digamos, o normal de poder realizar una inscripción de nacimiento. Si no lo hacen en esos 60 días hábiles, ¿qué pasa? Si no lo hacemos dentro de los 60 días hábiles, ahí ya se convierte en una inscripción extemporánea. Entonces ya ahí agregándole podría ser dependiendo del tiempo. Si son 61 días, 62 días, lo único que se cobra adicional o se adjunta adicional a la papelería es el pago de la multa, que son 25 quetzales. 25 quetzales. 1 o 2 años. 25. Así es, 25 quetzales de que el día 61 hemos tenido casos de 50, 60 años que la persona no se ha inscrito y ahí sigue siendo el mismo valor. Muchas personas desconocen o dicen, me van a cobrar mucha multa, voy a pagar mucho, mejor no me inscribo. Pero no, son 25 quetzales del de 61 en adelante, 61 días hábiles en adelante. Y en estos casos de inscripción extemporánea, ¿cuáles son esos requisitos, licenciado? ¿Cambian, además de adjuntar la boleta de 25 quetzales de multa, cambia algún requisito? Bien, cambia. Ahí tendríamos que ver y analizar cada caso en concreto. Yo le dije, 61 días, podremos el informe de nacimiento, original y copia del documento de identificación de los padres y el pago de la multa. Ahí nos vamos. Pero si ya pasa podríamos ser antes de la creación del RENAP, ahí tenemos que adjuntar un documento de negativa de nacimiento. ¿Por qué? Donde nos acredita de que la persona no aparece inscrita entre los libros registrales. Adjuntamos la negativa de nacimiento, tenemos que adjuntar 2 testigos
que presentarán una declaración jurada administrativa ante el registrador civil, documento, una constancia de residencia. La inscripción extemporánea es bien peculiar. Se puede inscribir en 2 lugares, donde nació la persona o donde residen los padres. ¿Cómo comprobamos el lugar de nacimiento? Es donde lo indique la negativa. Guatemala, Guatemala. Pero si ellos, el nacimiento fue en Antiguo Guatemala y ellos residen acá, ¿cómo justificamos nosotros eso? Mediante una constancia de autoridad local, que puede ser extendida por un COCODE, un alcalde auxiliar, una minimuni, una alcaldía auxiliar, que son los que dan fe de que la persona reside aquí en el municipio de Guatemala y así nosotros la podemos operar y ayudar en cualquier oficina aquí en el municipio de Guatemala. Y si, por ejemplo, es una persona mayor de 60 años la que viene a inscribirse. Exactamente, entonces ahí, como yo le decía anteriormente, dependiendo cada uno de los casos en concreto, se van ampliando y se van solicitando más datos de identificación, se van solicitando mayores documentos que puedan garantizar que la persona es guatemalteca. Como usted bien lo dijo, si es mayor de 60 años, porque ya no están los padres, supuestamente. Exactamente. Hoy tenemos 2 opciones, tenemos 2 supuestos. La persona tuvo una cédula de identificación o no tuvo cédula de identificación. Porque 60 años para atrás bien pudo haber tenido una cédula. Entonces tenemos los 2 extremos. Si acredita mediante una cédula de vecindad o un asiento de cédula, entonces ese es otro requisito más, que sería el asiento de cédula, la declaración de 2 testigos, la constancia de residencia de la autoridad local, el pago de la multa, y tiene que acreditar esta persona que ha tenido relación laboral, familiar, social, religiosa. Es ahí donde nosotros platicamos con los usuarios y ellos nos van diciendo, mire Lick, sí me bauticé, tengo mi constancia de bautismo. Entonces ahí vamos justificando el ámbito religioso. Mire, sí estudié, 6º primaria, pero sí estudié, tengo mi certificado de estudios. Nos lo adjunta y ahí vamos justificando. Mire, yo trabajo, cartas de recomendación de los patronos o una constancia laboral donde ellos hayan laborado. Entonces ahí es donde vamos completando los requisitos para poder llegar a formar el expediente, más la declaración jurada de los testigos que tienen que presentar ante una oficina, ante el registrador civil, sepan leer y escribir, y ahí es donde vamos formando el expediente. Hemos tenido casos donde las personas sí, mire, yo ya tenía cédula, tuve pasaporte, tengo visa americana, pero ¿qué pasó? Desafortunadamente el libro registral o se quemó, se deterioró, o por el conflicto armado ya no se saben de los libros. Entonces, pero sí tuvieron de ahí en adelante un largo recorrido en cuanto a documentos. Entonces ahí es donde vamos formando el expediente para poder inscribir extemporáneamente. Licenciado, ¿alguna vez en la experiencia que usted tiene ha visto el caso de alguna persona que para atrás no tenga nada? Son muy raros, pero sí se han tenido. Entonces he ahí la importancia del operador registral o el registrador civil de poder realizar una buena entrevista previa. Empezamos con la entrevista desde la negativa de nacimiento. Realmente para solicitar una negativa de nacimiento tenemos que estar seguros dónde nació la persona y qué documentos de identificación trae. Porque si yo le digo, mire don Luis, no tengo nada, pero mire hijos, no tengo. Se casó, no me casé. Familiares, no tengo. No estudié, no tengo nada. Entonces, ¿qué trámite vamos a hacer? Muchas veces cuando las personas no cumplen con los requisitos es ahí donde nosotros vemos obligados hasta poder rechazar esa inscripción por la vía administrativa. Entonces ya mediante un documento legal que le extiende donde se le rechaza la vía administrativa, ya le abre vía para la vía judicial. Que ya realmente el juez determina de que si lo inscribe o no lo inscribe. Pero hemos tenido casos, como usted los dice, mire, no estudié, pero puedo presentar una declaración jurada ante un notario donde yo manifiesto de que no estudié. O tuvimos el caso de personas que eran lavacarros, por ejemplo. Entonces ese era su trabajo. Quienes hicieron una constancia laboral, una carta de recomendación, no se las daba. Entonces con apoyo social, ellos, los notarios, nos apoyan en realizar declaraciones juradas, donde ellos manifiestan que efectivamente son lavacarros, cuidacarros, entonces no tienen un trabajo en el cual se le puede tener una constancia. Entonces eso vamos adjuntando a modo de ir formando el expediente. Pero sí hay la importancia de poder hacer una buena entrevista para poder determinar. Mire, es que no aparezco inscrito, no, que mi partida está deteriorada, está quemada, encontramos un fragmentito. Entonces ahí ya no cabe una inscripción extemporánea, no, que ahí nos vamos a un trámite notarial de reposición de partida. ¿Qué documentos tiene? Ah, sí tengo de mi papá, tengo de mi mamá. Entonces ahí vamos formando todo el expediente para poder determinar si nos vamos por la vía administrativa de inscripción extemporánea, nos vamos por la vía de la jurisdicción voluntaria de una reposición de partida o nos vamos por la vía judicial. Entonces ahí la importancia de una calificación registrada en los documentos y una buena entrevista que se le haga al usuario. Claro, se oye tardado, se oye un poco complicado también ya de llevar sus plazos, sus tiempos, pero no es imposible. Todos tenemos derecho a un nombre y RENAP nos facilita en alguna manera
poder obtenernos, poder hacernos de una identificación, de un certificado de nacimiento. ¿Qué pasa, licenciado, en los casos de abandono? Por ejemplo, hemos visto en las noticias, desgraciadamente, a veces dejan a los niños en algún lugar abandonado o son huérfanos, pero necesitan ser reconocidos con un nombre. ¿Qué pasa en esos casos? Son casos muy particulares y uno dice hasta le parten el corazón a uno ver los casos en específico. Si tenemos varios supuestos, como usted ya lo dijo, la ley y el reglamento de inscripciones nos establece a nosotros en el caso de abandono, orfandad o desconocimiento de los padres, quienes pueden comparecer a hacer la inscripción. En este caso puede comparecer un ascendiente, no se sabe el paradero de los padres, pero sí tiene un hermano. Comparece el hermano a realizar la inscripción como un ascendiente. Si es menor de edad el hermano. Ahí sí no, ahí sí no podemos. Tiene que ser mayor de edad, quien pueda tener ser sujeto de derechos y obligaciones también, tener su documento de identificación para poder determinar que realmente es un ascendiente. Entonces comparece el hermano, él dice, mire, murió la madre, o no se tiene el paradero de ella, pero yo soy hermano de él, entonces ahí comparece él. Podríamos comparecer los abuelos también. Hemos tenido casos de reconocimiento por abuelos, también se da. Estaba la esposa embarazada. Meses antes del nacimiento fallece el esposo. Entonces comparece, ¿quién comparece? Pero yo quiero que lleve no éramos casados, pero yo quiero que lleve los apellidos de mi esposo o del padre. No éramos casados. Entonces ahí es donde aplicamos la figura del reconocimiento por abuelos, donde el abuelo paterno puede comparecer al Registro Nacional de las Personas a reconocer al niño no como su hijo, no, que realmente en nombre de su hijo fallece. Tiene la representación. También tenemos aquellos casos en los cuales tiene que intervenir la Procuraduría General de la Nación cuando no se desconocen los padres. Digamos un neonato que queda abandonado y no hay nadie que vele por él. Entonces ahí es donde interviene la PGN como protector del Estado a poder intervenir, a poder solicitar la inscripción. Lo que pasa en esos casos ya con la PGN, ya cuando ellos solicitan al juez una inscripción vía judicial para poder garantizarle la identidad a la persona, para no estarle vulnerando sus derechos al menor. Lo que realmente, como hablamos desde el principio, todo aquel bebé o nacido tiene derecho a un nombre, un apellido, una identidad, una nacionalidad. Y ahí es donde la PGN interviene y le solicita al juez para que ellos intervengan y así poderlo solicitar la inscripción extemporáneamente. Ni por la vía judicial, perdón. Porque tenemos varias formas de inscripción también. Tenemos la forma ordinaria que realizan los padres ante cualquier oficina registral del RENAP o el registro oportuno que ya platicamos, la forma extemporánea. También tenemos la inscripción por la vía notarial, dependiendo de las personas. ¿Qué es una inscripción por la vía notarial? La vía notarial se puede dar también en aquellos mismos casos que la persona tal vez no puede acudir a una oficina registral, no se encuentra tal vez en el país. Entonces ellos mediante un mandato o un documento autorizan a otra persona que comparezca ante un notario para poder hacer la inscripción extemporánea, vía notarial. Adjuntando todos los medios de prueba. Puede haber sido que sí tengan una reposición de un informe de nacimiento extendido por un hospital, tengan el documento de una comadrona, tengan todos aquellos documentos, asiento de cédula. Se da mucho en los casos con las personas que están en Estados Unidos o en el extranjero, que al momento de ir a reponer su pasaporte a un consulado, ya está vencido mi pasaporte, pero necesito mi DPI para poderlo renovar. Pero en RENAP no me dan mi DPI porque el libro está deteriorado o no aparece mi inscripción. Y yo estoy en Estados Unidos. ¿Qué hago en el extranjero? ¿Qué hago? Y ahí es donde se puede aplicar la figura del reconocimiento de la inscripción por la vía notarial. Entonces ya el notario hace todo el expediente, adjunta todos los medios de prueba, nos traslada el expediente a nosotros como RENAP para que emitamos una opinión de ser procedente o no ser procedente. Una vez que es procedente, se le da audiencia a la PGN también, para que la PGN se pronuncie sobre el expediente, si es procedente o no la inscripción. Una vez la PGN da opinión favorable, regresa el expediente con nosotros al RENAP para inscribirlo por la vía notarial. Entonces dentro del sistema de registro civil tenemos las opciones: nacimiento normal, nacimiento notarial o el nacimiento judicial. Como ya les había dicho, el nacimiento judicial es aquel el cual el juez lo ordena. Ahí nosotros nos basamos a lo que el juez nos ordene. Claro. Muchas veces el juez nos dice: Juan Pérez, fecha de nacimiento tal, lugar de nacimiento Guatemala, padres desconocidos, madre desconocida, sin mayores datos. A eso iba yo y ya me curiosa, pero cuando usted decía que PGN intervenía y que después lo hacían vía orden de juez, el juez decide qué nombre le va a poner, qué nombre y apellidos va a llevar el bebé, la niña, el niño. Sí, exactamente. Yo ahí sí, ya sería criterio del juez.
El juez determina el nombre, la fecha supuesta de nacimiento, porque no se sabe cuándo nació, puede ser que lo encontraron de 24 horas, 2 días, o lo encontraron de una semana. Entonces el juez es el que determina la fecha supuesta de nacimiento, así como ordena, en algunos casos, si lleva nombre de padres, cuando se logra identificar quiénes son los padres, y cuando no, se consigna como padres desconocidos, ¿verdad? Para ya después iniciar el proceso de adoptabilidad y todo lo demás, ¿verdad? Lo que se busca es garantizar que todos tengan una identidad, los ciudadanos guatemaltecos, pero también se busca que no haya ningún problema de que alguien se quiera pasar de listo y se quiera inscribir como ciudadano guatemalteco. Exactamente. Entonces, ahí, por eso, como les repetía, la importancia de los documentos que se tienen. Porque muchas personas dicen, no aparezco inscrito, pero soy salvadoreño, soy hondureño, y no quiero hacer mi trámite normal de guatemalteco naturalizado o un extranjero domiciliado. No, que es más fácil decir, soy guatemalteco. Pero ahí la importancia de la entrevista y los documentos que nos adjuntan para poder justificar que realmente la persona es de origen guatemalteco, ¿verdad? Está diciendo la verdad, ¿verdad? Porque está diciendo no aparezco inscrito porque no estoy inscrito. Exactamente. Claro. ¿Y qué diferencia hay, licenciado? Pues sí, estamos pero exprimiéndole el conocimiento y le pregunto, ¿qué diferencia hay entre una inscripción de nacimiento y el reconocimiento de una persona? Son dos eventos registrales totalmente diferentes, pero que van entrelazados. Ajá. El nacimiento, como ya lo dijimos, es el nacimiento de la personalidad, que comienza con, como ya valga la redundancia, con el nacimiento, es donde se le da el nombre a la persona. Se puede dar los casos, el reconocimiento, hay varios tipos de reconocimiento, pero uno de los más comunes es el que se da cuando se inscribe únicamente como madre soltera, o el papá no compareció a hacer la inscripción de nacimiento. No, que únicamente vino la madre, yo le pongo el nombre y solo salió con apellidos de la madre. En el espacio de la casilla donde dice el nombre del padre quedaron en blanco. Es ahí donde la ley le faculta al padre poder realizar la inscripción. Ahí también nos vamos y tenemos varios supuestos. El más normal y común sería de que el padre comparezca ante cualquier oficina registral con un certificado de nacimiento del menor, copia de su DPI, copia de su boleto de ornato, y él comparece, llenamos un formulario, una pequeña declaración jurada administrativa, y se hace el reconocimiento normal, ya donde ya le aparece el apellido de él y el apellido de la madre al nombre del menor. Ese es uno. Tenemos igual también el reconocimiento por la vía notarial, como ya se los dije y se los vuelvo a comentar. El papá tal vez se encuentra en el extranjero, o está fuera del territorio, o no quiere ir a cualquier oficina de RENAP porque dice que es peligroso, me puedo contagiar mucha gente. Entonces contrata los servicios de un notario, y mediante una escritura pública de reconocimiento, él plasma la voluntad de que reconoce por hijo a tal persona. El notario ya nos trae a nosotros testimonio de la escritura pública en original y duplicado, ingresa por la coordinación de notariales y ahí se hace el reconocimiento notarial. Es lo mismo, pero no se presenta el padre. ¿Qué pasa, perdón licenciado, qué pasa cuando es una mujer casada, pero tiene un hijo fuera de matrimonio? También, anteriormente se inscribía solo con los nombres de la madre. No se le daba el derecho al padre biológico, en este caso, de poder reconocerlo. Pero ahora, con las modificaciones que ha sufrido el reglamento, ya nos da la facultad de que si se le está atribuyendo la maternidad o la paternidad a una mujer casada, ella tiene que comparecer con 2 testigos, a presentar declaración jurada administrativa ante cualquier oficina registral, donde los testigos manifiestan que efectivamente ella está casada con una persona, pero que el padre biológico es otro. Entonces ahí no se le está dando el derecho al menor de poder llevar los apellidos del padre. ¿Lo puede reconocer? Lo puede reconocer. Ya posteriormente, si ya lleva el trámite de divorcio o cualquier otro trámite, pues ya son trámites totalmente diferentes. Pero el padre sí puede reconocer, aún ella esté casada con una tercera persona. No le digo pues, sí se puede. Se puede, pero en todo caso, a ver, si el esposo de la señora quisiera reconocer al niño, ¿puede en lugar del padre biológico? También, usted dice que el esposo. ¿El esposo? Sí, se puede. Ahí se puede. Porque el reconocimiento es un acto voluntario, en la cual yo, hombre, reconozco como mi hijo al menor. O mayor de edad, no importa. Hemos tenido reconocimiento ya personas adultas que viene el padre después de muchos años y lo reconoce. Entonces ahí nos vamos en un reconocimiento en cascada para hacer el cambio de los apellidos del padre, nietos y todo. Pero regresando a la pregunta que usted me decía, si yo como esposo digo, mira, sí, yo lo reconozco, sí se puede. Pero hay alguna preeminencia, ¿no? Existe ahí la posibilidad de que yo como padre biológico venga y digo, no, ese no es esposo ese no es hijo de él, es mío. Entonces ahí nos vamos ante un caso legal de poder impugnar la paternidad. ¿Cómo impugnamos la paternidad? Mediante una prueba de ADN.
el juez determina quién de los dos es el padre biológico. Y ahí el que manda y ordena que inscriban con el dato del padre que realmente es el padre biológico. Tiene preeminencia el padre biológico, entonces sí, ante el deseo, digamos, de la otra persona de reconocerlo. Exactamente. Siempre y cuando él quiera impugnar esa paternidad, lo puede hacer. Mediante prueba de ADN, lo solicita y ya. Complejo, Caterina. Por eso no hay que ser infiel. Ya casi vamos terminando porque el tiempo se va volando y yo creo que ha estado más que interesante y resolviendo todas las dudas. Pero ¿qué pasa? O mejor dicho, RENAP inscribe los nacimientos de aquellos niños que no nacieron en el país, pero sus papás son guatemaltecos. Exactamente. Aquí, como les digo, cada uno de los casos son muy particulares aquí en el RENAP, pero para poder una buena asesoría, sí. Nos establecen con los guatemaltecos de origen, guatemaltecos naturalizados, son figuras que se establecen dentro de la Constitución. El guatemalteco de origen es aquel que nació fuera del territorio guatemalteco, o no, nació en nave o aeronave, nos establece la Constitución, o es hijo de padre guatemalteco. Entonces a ellos también se les considera como guatemaltecos de origen. Entonces ellos tienen los mismos derechos y obligaciones de un guatemalteco nacido en nuestro territorio, solo que el trámite de inscripción de ellos a veces es un poquito diferente, porque podemos ver dependiendo dónde nacieron. Si él nació en el extranjero, por ejemplo, entonces, o en Estados Unidos, donde hay consulados guatemaltecos, él manda la papelería al consulado guatemalteco, el consulado guatemalteco nos la traslada aquí al país, Ministerio de Relaciones Exteriores, RENAP, y ya se inscribe como guatemalteco de origen, con los mismos derechos y obligaciones de un guatemalteco, solo que le va a salir lugar de origen, por ejemplo, Estados Unidos. Pero sí va a ser considerado guatemalteco por ser hijo de padres guatemaltecos. Yo le hago una pregunta que siempre me ha intrigado, licenciado. Naves y aeronaves de origen guatemalteco casi no tenemos, pero si viene un avión y viene de Europa y va para México y pasa sobre territorio guatemalteco, que es espacio aéreo guatemalteco, si en ese momento nace un niño en un avión de bandera extranjera, pero en espacio aéreo guatemalteco. Ahí sí me la puso complicada usted. Difícil, ahí me la puso difícil. Lo vamos a tratar de resolver sí, sería de poder analizar realmente dentro de las fronteras, igual una lancha que vaya pasando por las costas, pero cómo saber realmente dónde es el territorio y de aquí para... Exacto. Ajá, o de aquí para cuántas millas de aquí en el aire es territorio guatemalteco, es territorio o espacio aéreo. Ahí sí sería de poder determinar cada uno de los casos. Muy bien. No quise ponerlo en aprieto. Sucedió el caso y fue hace poquito y con esta terminamos, hoy sí. La madre guatemalteca, el muchacho salvadoreño, por tema de COVID ya no pudo regresar a su país, pero en ese tiempo tuvieron un bebé. ¿Puede reconocer ambos al menor? Sí, en este caso sí pues, se podría, primero ya dependiendo de lo que ellos prefieran. ¿Podríamos inscribirlo? Sí. Porque para poderlo inscribir necesitamos el informe de nacimiento y documento de identificación de los padres. El guatemalteco se identifica con DPI, el extranjero se identifica con pasaporte o documento vigente de su país de origen. Entonces, adjuntando fotocopia de cualquiera de esos documentos, podemos hacer la inscripción. O en su caso, ella lo inscribe primero y después el padre viene a reconocerlo. Él es extranjero, lo puede inscribir con su pasaporte o documento de identificación del país. Podría ser un DUI de El Salvador, ¿verdad? Si no están casados. Exactamente. Sí, porque si no sería muy fácil en todo caso de que dice, sí, el papá es fulano de tal, por favor, anótenle ahí. Por eso es que dentro de los requisitos de la inscripción de nacimiento tenemos que adjuntar, si no viene cualquiera de los dos padres, un certificado de matrimonio, para poder realmente establecer la afiliación de los padres y el menor, ¿verdad? Claro. Licenciado, ¿cuál sería el consejo que le daría usted a las personas que van a tener un bebé o que el bebé está recién nacido o no lo han inscrito? El consejo sería que se acudan a cualquier oficina del Registro Nacional de las Personas a poder realizar la inscripción de nacimiento. Es un trámite muy fácil, muy sencillo, no tiene costo y con eso le estamos garantizando un derecho y una obligación al menor. Derecho a educación, derecho a salud. Si ahora no presentan el certificado de nacimiento y hay que ponerle las vacunas, muchas veces no se los pone. O si fuera necesario hospitalizarlo, es necesario que esté inscrito. Entonces, ¿para qué dejar de esperar más tiempo? Lo que ellos puedan ya realmente inscribirlo, poder definir el nombre que le van a colocar al bebé, porque muchas veces se presentan a la oficina y no saben ni qué nombre le van a poner al bebé. Entonces la importancia de poder consignarle un nombre para poder garantizar derechos y obligaciones del menor. Y que aprovechen la facilidad de las auxiliaturas que hay en los hospitales. Hospitales, aquí como aquí en el municipio de Guatemala, tenemos en hospitales privados, públicos, y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también contamos con los. Perfecto, muy bien. Y recuerde que ahora no es necesario que lleve al bebé a las oficinas.
usted puede acudir con su DPI a realizar la inscripción de nacimiento del menor. Licenciado Jacobo Cifuentes, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias a ustedes también por su sintonía y recuerde que el próximo martes, siempre a las 11 de la mañana, los esperamos en este espacio. Hasta la próxima.